bendiga, amén. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Rápidamente quiero darle un saludo. Lo saluda el pastor Marco Legorreta, aquí de San Diego, California, de la iglesia y los ministerios Lluvia Tardía, aquí en San Diego, California. Le mando un saludo a todos los santos, los hermanos, hermanas en Cristo, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra. También le mando un saludo a todos los ministros, pastores del ministerio donde Dios te ha levantado. Quiero dejarte saber que aquí en San Diego, California, Lluvia Tardía, somos un ministerio de enseñanza, pero también de advertencia, amén, al pueblo del Señor. Y quiero rápidamente también decirte que vas a poder ver el domicilio de la iglesia en la pantalla, y el horario de los servicios, y también vas a ver un número de teléfono también donde te puedes comunicar con el pastor o cualquier cosa del ministerio que quieras saber, te puedes comunicar. Quiero dejarles saber a todos los ministros y los pastores que están escuchando, que se van a conectar también en YouTube, rápidamente, que si tú deseas, si te gusta el ministerio, si te gustan las enseñanzas, puedes llamar al número, y si quieres empezar a entablar una amistad, una coinonía entre nosotros, lo puedes. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Y quiero decirte rápidamente que, te lo digo con humildad, somos un ministerio de enseñanza, de advertencia, pero nuestro fuerte aquí en San Diego, California, en el ministerio, es la profecía y la escatología. Amén, especialmente en los últimos tiempos. Bendiciones a todos, los bendigo, amén, y los de casa también. God bless you guys, amen, in Jesus' name. Vamos a entrar a la palabra del Señor, Mateo capítulo 26. I just want to quickly also greet everyone in English, in Jesus' name. Pastor Marco Legorreta from San Diego, California, from Latter Rain Ministries here in San Diego. You will see the address to the church. We minister and we teach the Word of God in Spanish, but we also do it in English. So if you're a minister and a pastor here in California or any part of the world, and you want to start having fellowship with us, you are more than welcome. You can call the number and we can start fellowship. We can start koinonia. We can start, having fellowship one with another. We teach the Word of God here in San Diego, California, but our strength in the ministry here is issues and subjects on eschatology and prophecy, especially in these last days. Amen. God bless you in Jesus' name. Mateo capítulo 26. Y vamos a ir a la palabra del Señor y el versículo 27 y 28. Cuando lo tenga, dice amén. Este es un tema, hermanos, que ya lo hemos tocado, ya lo hemos hablado, pero quiero nomás volverlo a tocar un poquito, especialmente por los que se conectan por medio de Facebook también y en YouTube. Ahí puedes ver en YouTube Ministerios Lluvia Tardía SD de San Diego. Están todas las enseñanzas grabadas, ¿verdad? Y las puedes ver a cualquier hora. Bendiciones. Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28. Y dice la palabra del Señor, dice: y tomando el vaso, hablando del Señor Jesús, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de él todos. Y el versículo 28 dice así la palabra del Señor. En el versículo 28 dice: y os digo que desde ahora no beberé, permítame, versículo 27, lo leímos, ¿verdad? Sí, y el 28, perdón, estaba leyendo el 29. Y dijo Jesús a sus discípulos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos, para el perdón o remisión de los pecados. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra y tu presencia en nuestras vidas, en nuestro hogar.
Te necesitamos. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Estamos parados en tu palabra, Señor. We stand on your word, Father. In Jesus' name, amen. Y este versículo 28 lo quiero leer una vez más con usted. Jesús, cuando estaba con sus discípulos en la última cena que le llaman, antes de que lo iban a entregar, iba a ser crucificado, el Señor Jesucristo ya sabía que vino. Y de repente tuvo una última cena con sus discípulos, con sus apóstoles que estaban sentados en una mesa. Y agarrando el pan, el vino, les dijo, porque esta es mi sangre. Agarró la copa y dijo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Y estas palabras están interesantes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y fíjese, hermanos, quiero decirle hoy rápidamente que tristemente se ha hecho, ahora vamos a hablar un poquito doctrinalmente, vamos a hablar doctrinalmente un poquito, porque es necesario recibir esto en nuestro corazón, porque nosotros somos una iglesia, pero también somos santos, somos redimidos, y sinceramente, hermanos, esto es individual, todos estamos parados en la palabra. Yo le creo más a la palabra del Señor, yo le creo más a las santas escrituras que a cualquier ser humano. Aunque ahora, mire, hermano, lo digo con mucho respeto, I say it with respect. Ahora hay muchos profetas, hay miles y miles de profetas, especialmente en YouTube, y muchos que dicen que se llaman apóstoles, aunque Dios sí tiene, el Señor tiene apóstoles genuinos, tiene boca de Dios, hoy tiene profetas genuinos, pero el hecho de que una persona se llame apóstol o se llame profeta, hermano, yo le creo más a lo que está, a lo escrito está. Yo le creo más a lo escrito está, porque el Señor ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Está abierto allá. Bueno, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí también nos enseña Jesús de dar gracias por los alimentos, pero lo importante es donde dice que esta es mi sangre que ha sido derramada por muchos. Hermanos, es triste que de este único versículo se ha hecho una doctrina que Jesús no murió por todos. Ya lo hemos tocado. Pero esto es algo muy importante porque en todo el mundo globalmente, en la cristiandad, en todos los ministerios cristianos, el pueblo de Dios está dividido. Algunos por este único versículo que usted ve aquí, que dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y de este único versículo que leemos aquí en Mateo capítulo 26, se ha hecho una enseñanza, se ha hecho una doctrina que Jesús no murió por todos. Que el Señor Jesucristo vino a la tierra, se entregó voluntariamente, sufrió, le arrancaron la barba, le escupieron en el rostro, lo golpearon, le hicieron burla. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, se encarnó y vino a entregarse. Pero por este solo versículo que usted ve aquí, se ha hecho una doctrina, una enseñanza donde dicen que Jesús no murió por todos, que nomás murió por muchos, o sea, no por toda la humanidad, sino por muchos. Y es importante poder saber, hermanos, que no podemos de un solo versículo, no se puede hacer una doctrina. Eso es importante, eso es lo que le quiero enseñar a usted. No se puede hacer una doctrina y mucho menos decir que es revelación de Dios por un solo versículo en la Biblia. Es peligroso. Tenemos hermanos en Cristo, ustedes saben quiénes son y no quiero ofender a nadie,
que han hecho una doctrina por Hechos 2:38. Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando Pedro le predicó a una multitud y los hermanos se sintieron compungidos de corazón y le dijeron al apóstol Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y por ese solo versículo, Hechos 2:38, se ha hecho una doctrina también en la cristiandad, que si tú y yo no estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, no hemos sido perdonados. O sea, en otras palabras, lo que dijo Jesús, vayan, prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús, pero para ellos no vale eso. Ellos te dicen, si tú no estás bautizado en el nombre de Jesucristo, tu bautismo no vale. No eres salvo. Necesitas bautizarte otra vez. Tú no conoces a Dios. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y ese es el peligro de hacer una doctrina de un solo versículo. Y de donde dice que Jesús murió porque esta es mi sangre que he derramado por muchos. Dicen, ya ves, pastor, ya ven, hermanos, el mismo Señor Jesús lo dijo, que derramó su sangre nada más por muchos y no por todos. Pero debemos de entender que por eso el Señor Jesucristo mismo dijo, en boca de 2 o 3 testigos, ¿se recuerda eso? Se establecerá o se afirmará todo asunto. Eso quiere decir, en boca de 2, esto viene desde la Torá, desde la ley, desde el libro de Deuteronomio. En boca de 2 o 3, si alguien trae una acusación contra alguien, dice, no lo creas de una sola persona, examínalo, pero en boca de 2 o 3 testigos se va a establecer todo asunto. Y por eso hoy en día también, para poder afirmar una doctrina, una revelación de Dios, tiene que haber 2 o 3 mínimos versículos en la palabra que están conectados. Y nada más es uno. Que hay personas tristemente que creen que Jesús nada más murió por muchos. Y hay ministerios grandes, de mucho renombre, que lo enseñan, que lo creen. Y a veces el Señor mismo dijo, murió nada más por muchos, no murió por todos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor dijo que iba a morir nada más, que esta es su sangre derramada por muchos? ¿Usted por qué cree que dijo eso? ¿Por qué sería que el Señor Jesús usó esa palabra? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús sabía que no todos lo iban a recibir. Él lo sabe. El Señor Jesucristo lo sabía, que no todos lo iban a recibir como Señor, como Salvador. El Señor Jesucristo sabía que no todo ser humano, y hay billones de seres humanos en la tierra, bienaventurado tú y yo, que nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos selló con el Espíritu Santo y nos quitó las escamas de los ojos para poder ver el sacrificio del Señor Jesucristo y recibirle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús lo dijo, es derramada por muchos, porque Él sabía que no todos le iban a recibir, no todos iban a creer su mensaje. Por eso el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Él sabía. Entonces, hermanos, hay personas tristemente que dicen, que enseñan, y a veces nos pueden decir a nosotros, y esto confunde al cristiano, confunde a los ministerios, confunde a los santos, que Jesús no murió por todos, sino murió nada más por muchos. Y eso no es así. Se necesitan 2 o 3 versículos, palabra, para poder establecer una doctrina o una revelación. Ahora, muchos dicen, por ejemplo, hay una escritura en Primera de Juan que pueden decir, y dicen ellos, es que Caín, dice la escritura,
El apóstol Juan dice en Primera de Juan que Caín, el hermano de Abel, dice que era del diablo. Entonces Jesús nada más vino a la tierra a derramar su sangre por los que ya Dios tenía predestinados, nada más. O sea, no por los hijos del diablo. Así dicen ellos, así dice personas. Y mire, vamos a examinar rápidamente ese versículo. Acompáñenme a Primera de Juan, es importante. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Esto es importante, hermano. Primera de Juan, antes de Apocalipsis, usted va a encontrar Primera de Juan. Y así es como se llama el mensaje, es importante. ¿Jesús murió por muchos o murió por todos? Es importante. El apóstol Pablo en una ocasión le dijo a una iglesia, le dijo, para mí no es molesto enseñarle las mismas cosas. Es importante seguir recibiendo palabra, sana doctrina. Y mire, pueden haber personas que a usted y a mí dicen, bueno, acompáñame a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 y 12. Cuando lo tenga dice amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice así. Dice la palabra del Señor, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, el amor. Amarnos uno a otro. ¿Sabe que el mensaje más poderoso es amarnos unos a otros? Tolerarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, por tu amor se va a dar cuenta la gente y el mundo que ustedes de veras son mis discípulos, son cristianos, son nacidos de nuevo, que en verdad hay un cambio en tu vida y en tu corazón y en tu caminar. Por el amor, les doy un mandamiento nuevo, ámense al uno a otro. Y a veces es difícil, pero es lo que Dios pide. ¿Quiere que le diga otra escritura que es bien difícil de cumplir? Donde dice en Romanos, no paguéis mal por mal, sino págale al mal con bien. Eso estamos hablando ya una dimensión de evangelio tremenda. No paguéis mal por mal. No todos podemos. Porque el ser humano somos vengativos. Me la haces, te la hago. Solo una persona de veras que ha sido tocada por el Espíritu Santo puede dominar eso. Y dice el versículo 12, mire cómo dice el versículo 12. Dice, hay que amarnos el uno al otro. Y dice el versículo 12, dice, no como Caín, dice, que era del maligno. Por eso esta escritura es la que usan y dicen, ya ves, hay personas que nacieron del vientre de su madre, ya nacieron con simiente satánica, ya nacieron con simiente diabólica. Jesús no murió por ellos. Dice, no como Caín, que era del maligno. Dice, y mató a su hermano. Pero aquí hay signo de interrogación. Dice, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, aquí podemos ver, dice la escritura que Caín era del maligno. Pero hay personas que usan este versículo para decirnos a nosotros, ya ves, Caín nació con simiente satánica. Hermanos, no, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. La palabra de Dios es verdad. No podemos ver a personas, mucho menos a familiares, a nuestros hijos, a nietos, a hermanos, hermanas. A lo mejor tú eres simiente del diablo. No podemos ver a la gente así. La escritura es clara, dice que Caín era del maligno. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pero ¿por qué era del diablo? ¿Por qué era del diablo Caín? La escritura, mire hermano, siempre recuerde una cosa, bendita palabra, la escritura interpreta la escritura. Always, siempre. Dice que Caín era del diablo
simiente satánica, dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. No que nació Caín. Caín no nació con simiente del diablo, porque Dios no anda jugando con las almas. Dios no es un maligno. Dios no es malo, Él es bueno. Dios no anda jugando con almas ni el destino de nosotros. A ti te escojo, tú sí vas a ser santo, tú sí vas a ser mía. Tú no. A ti te voy a hacer que nazcan con simiente del diablo. Por favor, hermanos, Dios no es malo. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia que Caín era del diablo, pero ¿por qué? ¿Qué lo calificó de ser del diablo? Dice sus obras, porque sus obras, su caminar, su actitud, hermano, eran malas, eran diabólicas. Por eso Jesús en Juan capítulo 8 le dijo a muchos fariseos y a saduceos y a judíos, les dijo, yo soy de arriba, yo soy de Dios, ustedes son del diablo. ¿Se recuerda? Les dijo. Y le dijo, porque las obras de tu padre el diablo quieres hacer. Entonces, ¿qué nos califica como evidencia de ser hijos de Dios y ser hijos del diablo? Si tú todavía quieres andar fornicando, quieres andar adulterando, si tú todavía quieres andar robando, maldiciendo, quieres andar de vengativo, quieres andar de matón, si tú todavía detestas ir a la iglesia, te aburres, a lo mejor es que las obras que tú estás practicando son del diablo. Pero ¿qué tal nosotros? Por eso nosotros tratamos, no somos perfectos, pero nosotros ya estamos tratando de ya no robar, de no maldecir, de amarnos el uno al otro, de venir a la iglesia, de santificarnos, porque las obras que nosotros practicamos son de Dios. Caín era del maligno porque sus obras eran malas. No porque nació. Yo nunca te lo voy a recibir. Aunque te llames profeta, aunque te llames apóstol, yo nunca te lo voy a recibir que Caín nació con simiente diabólica. Porque yo no creo que Dios anda jugando con nosotros como títeres. I'm going to play with you for a little bit. You are going to be born and you're going to be mine. But you are going to be born and you're going to be destined to the lake of fire. Tú vas a nacer y vas a ser destinado al lago de fuego. ¿Usted cree que Dios anda pensando así? Incluso quiere que le diga una cosa, quiere que le dé una pepita y una revelación. Génesis 1:1. Recuérdese de eso, Génesis 1:1. En el principio, Dios creó ¿qué? Los cielos y ¿qué más? Y la tierra. ¿Sí sabías tú que en el principio Dios no creó ni el infierno ni el lago de fuego? No estaba creado. Lo creó por la rebelión de Lucifer y los ángeles que le siguieron. Y Jesús lo confirmó. El lago de fuego, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No estaba en el plan de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero después de la rebelión de Lucifer, tuvo que el Señor crear el infierno. No lo creó para nosotros los seres humanos. Entonces, la pregunta es, no le contestes a tu vecino, pero pregúntale rápidamente porque ya pronto vamos a terminar. Dile, ¿cómo están tus obras? Pero no le contestes. Dile, ¿cómo están tus obras? Es que, hermanos, le voy a decir una cosa. Caín no nació con un destino de perdición eterna. Caín, él escogió su propio caminar y él escogió sus propias decisiones. ¿Y verdad que Dios también a nosotros nos da igual? Dios nos da igual a nosotros. Tú escoges tus propias decisiones y escoges tú tu propio caminar.
Esto es importante, porque hay personas que dicen, no hermano, y después mire, si uno no tiene cuidado, si uno recibe eso, es que Jesús nada más murió por muchos, no murió por todos, nada más murió por los electos, por los buenos, por los superhombres y supermujeres, por los siervazos y las siervazas. Cuando uno tiene esa mentalidad, tú empiezas a ver a la gente para abajo. Empieza uno a ver a la gente para abajo. No, tú no, tú, como que tú no. Jesús no murió por ti. Y eso es peligroso. Caín era del maligno porque sus obras eran malas. Y así nosotros también nos podemos dar cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de diablos por tus obras, por tu caminar, por tus acciones. En verdad ya te redimió el Señor con su sangre preciosa, ya nos perdonó. Amén que sí. Incluso Pablo dice en Corintios, examínense ustedes mismos si en verdad estáis en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que Caín tenía salvación o no tenía salvación? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Caín tenía salvación o no? Vaya conmigo a Génesis rápido, capítulo 3, por favor. Génesis, capítulo 4, por favor. Cuando lo tenga, dice amén. Génesis, capítulo 4, y el versículo del 4 al 6. Usted ya sabe la historia. De repente le agarró celos. De repente le agarró celos a su hermano Abel, que su hermano Abel le ofreció lo mejor a Dios, su ofrenda fue acepta de parte de Dios, fue aceptada. La ofrenda de Caín no, le agarró celos a su hermano. Él quería, yo creo, ser otra vez el primero, ser el preferido. Ese ha sido el pecado original y hasta ahora sigue. Hasta ahora sigue, por eso no te sorprendas. Ese es el problema que estremeció los cielos, la tierra y el destino del hombre. Everybody wants to be number one. Ese es el problema, hasta hoy sigue. Todos quieren ser número uno. Todas quieren ser la más bonita, la más bella. Todos quieren ser el más pesado, el más parado, el más talentoso. Everybody wants to be number one. Ese es el pecado original de Lucifer. No estaba contento que Dios lo crió perfecto, un querubín perfecto. Dijo, no, quiero tumbar a Dios de su trono. I want that place. Y siguió en el ser humano. Y hasta ahora sigue. Por eso hay guerras entre reyes, entre naciones, entre hermanos. Porque todos quieren ser número uno. Nadie quiere second place. Everybody wants to be number one. Y ese pecado sigue. Pero gracias a Dios por los cielos nuevos. Amén. Y la tierra nueva. Génesis 4 y el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mire cómo le ofreció al Señor lo mejor. Que Dios nos ayude a darle siempre lo mejor a Dios. Siempre nuestro tiempo, nuestras ofrendas, nuestro servicio, todo lo mejor a Dios, lo mejor al Señor. Porque es a Cristo a quien servís, dice Pablo. Y el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué dice allí? Y se ensañó Caín en gran manera, o se molestó, se puso triste, y decayó su semblante, se le vio en el rostro. Pero mira el verso 6. Entonces Jehová, Yahvé, el Señor, le dijo a Caín, signo de interrogación, le dijo a Caín, le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué estás triste o inmutado tu rostro? ¿Por qué? Pero después, y mira el verso 7, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué ya no tienes esperanza? Tú sabes que el pecado, le dijo, te está tocando a la puerta.
Pero le dijo el Señor, si bien hicieres, Caín, ¿no serás ensalzado o no serás aceptado? ¿Qué le está diciendo el Señor? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será su deseo. Lo voy a leer de esta versión de Dios habla hoy. Ese es el versículo 7, ¿verdad? Mire esta versión, Dios habla hoy. Dice, y si hicieras lo bueno, Caín, podrías levantar tu rostro. ¿Por qué no lo haces? El pecado está esperando el momento de atraparte. Sin embargo, tú puedes dominar el pecado. Pero le dijo el Señor a Caín, si bien hicieres, mira, si haces lo bien, lo bueno, Caín, el pecado te está tentando, pero si de veras haces lo bueno, le dijo, ¿no serías ensalzado o aceptado? Entonces quiere decir allí, claro que tenía salvación. El Señor le estaba diciendo, solo haz lo bueno, Caín, y te voy a aceptar. Si haces lo bueno, Caín, te voy a aceptar. Te voy a salvar, te voy a perdonar. El pecado no es que uno tenga tentaciones, porque todos las tenemos. El pecado es cuando uno se sujeta al pecado y a la tentación. Pero aquí la Escritura dice claramente que el Señor, Jehová, Yahvé, le dijo a Caín, Caín, ¿por qué estás triste? Si hicieras lo bueno, ¿tú crees que no te voy a aceptar? ¿Tú crees que no te voy a abrazar? ¿Tú crees que no te voy a traer a mí? Si hicieras lo bueno. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que Caín ya no tenía salvación? Que Caín era simiente del diablo. Por eso es importante la Escritura, leer la palabra, pararnos en la palabra. A mí me está diciendo la Escritura que Caín, si hiciera lo bueno, ¿qué iba a pasar? Lo iba a aceptar Dios como te aceptó a ti y como me aceptó a mí. Y quiero decirte, los que me están escuchando, por más sucio, horrible que haya sido tu pecado, tu rebelión, no importa qué has practicado, Dios te está esperando con brazos abiertos. Si haces lo bueno, ¿no serías aceptado? Te voy a abrazar. Solo lo que Dios pide es arrepiéntete de tu mal. Reconoce que has hecho mal. No importa cómo nos revolcamos en la suciedad, en el pecado, pecados vergonzosos, Dios los perdona. Entonces la pregunta es hoy, ¿Jesús murió por muchos o murió por todos? Nosotros seguimos creyendo que Jesús murió por todos. Acompáñenme rápidamente a Primera de Juan. Por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, no lo digo yo. Primera de Juan, capítulo 2. 1 John, chapter 2. Casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. No, es que hermano, yo he escuchado atrás de los púlpitos y hombres de Dios, pero ellos así creen y así lo establecen. Es que Jesús murió nada más por muchos, no murió por todos. Y así le enseñan al rebaño, así le enseñan a la iglesia. Y las ovejas eso comen y eso repiten. Pero no se puede hacer una doctrina de un solo versículo en Mateo 26. No se puede. Cuando hay más escrituras en boca de 2 o 3 o 4 testigos, si usted quiere, se establecerá todo asunto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga, dice amén, por favor. Primera de Juan, el apóstol Juan, discípulo Juan, al que le dieron el Apocalipsis, al que le dieron la revelación, el que se acostaba en el pecho de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Dice la Escritura, no lo digo yo. Mire cómo dice, ya vamos a cerrar. Dice, hijitos míos, estas cosas os he escribido para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa ahí?
abogado tenemos. Qué lindo es eso, ¿eh? Qué lindo. ¿Cuántos de nosotros, no importa si tienes 3 años de cristiano, 5, 15, 30 o 40, todos en este camino la hemos regado, hemos pecado, hemos ofendido a Dios de una manera o de otra. No hay ningún perfecto. Y Juan dice, hijitos, les escribo, por si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos. ¿Y qué es un abogado? Amén. What is a lawyer? A defense lawyer. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? A Jesucristo el justo. Y no es luz verde para pecar o para seguir pecando. Pero si resbalamos o cometemos un error o hacemos algo que uno sabe, eso no le agradó al Señor. I shouldn't have done that. I shouldn't have said that. Abogado tenemos con el Señor. Verso 2. Qué lindo que tenemos un abogado. Primera de Juan 2:2. Y él, hablando de Jesús, es la propiciación que se entregó, una ofrenda agradable. Jesús, él es la propiciación por nuestros pecados. Pero mire cómo dice Juan. Y no solamente por los nuestros, sino también por ¿cuáles? ¿Por los de qué? No nada más se entregó Jesús, no nada más Cristo Jesús, ese Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. No nada más Jesús es la propiciación por nuestros pecados, dice, pero también, dice, sino también por los de ¿quién? Los de todo el mundo. ¿Quiere que le diga una cosa? La palabra mundo, the world, en Greek, mundo en griego, quiere decir por todos los cosmos y sus habitantes. Eso quiere decir el mundo en griego. Por todos los cosmos, por toda la creación y los habitantes de la tierra también. Eso quiere decir que Jesús murió por quién, hermano. Murió por el homeless. El homeless que no tiene casa, que usted lo ve empujando su carrito con su ropa sucia, que no tiene de comer, que usted lo ve, yo los veo siempre sacando comida de la basura para comer. Los he visto con mis ojos. Un pedazo de burrito, un pedazo de donut, la agarran y se la comen. He mirado a unos que les sobró poquita soda, lo abren y se la toman. ¿Y por qué nosotros a veces somos tan orgullosos? Debemos de tener un corazón agradecido que Dios nos ha bendecido. Tienes casa donde vivir, tienes apartamento, tienes tu trabajo, tenemos salud. Dios también por todo el mundo derramó su sangre. Por el homeless, por el drogadicto, por todos aquellos drogadictos, alcohólicos, los que se pican la vena, los que usan demasiada cocaína, los que están perdidos, con los ojos, hermanos, con el rostro ya casi acaba. Por el drogadicto el Señor Jesucristo murió y el poder del Espíritu Santo lo puede levantar y resucitar. Al drogadicto, denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Porque murió también por el drogadicto. Amén. Sí, por el alcohólico, por el que según no tiene esperanza, porque al que nadie quiere, nadie la quiere. El Señor Jesucristo sí, no nada más es la propiciación por nuestros, pero por todo el mundo. ¿Qué tal por el caído? Usted no conoce personas que en un tiempo sirvieron al Señor Jesucristo, le amaron, sirvieron en el altar, sirvieron en la iglesia, tenían fuego, ya no. Pero aún por ese caído, mientras hay vida, hay esperanza. También Jesús murió. Esto no se vaya a espantar porque le voy a decir, hasta por los satánicos. Los que adoran a Satanás tristemente porque están ciegos, enceguecidos están. Aún si se arrepienten,
Ya ha habido testimonios de muchos que se acercaron al Señor Jesucristo, esa sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice el apóstol Juan, pero no nada más los nuestros, no nada más los tuyos y los míos, dice, pero se entregó también, sino también por los de todo el mundo. Entonces la pregunta es ahora es una predicación, una enseñanza doctrinal. ¿Jesús murió por muchos o murió por todos? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué recibe? ¿Usted piensa que Jesús murió por el drogadicto? ¿Por el homeless? ¿Verdad que sí? ¿Por el caído? Porque nosotros los seres humanos somos tremendos. Miramos a personas caídas, ya no queremos nada con ellos. Pero que Dios nos dé prudencia, sabiduría, para ganarlos poco a poco otra vez a los caminos del Señor Jesucristo. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo también. Y nos están observando. Quieren ver el amor, templanza en ti. Amén. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Y el último versículo para cerrar. Dice que por todos los del mundo, segunda de Corintios, capítulo 5. Si me estás escuchando por medio de Facebook o en YouTube, te bendigo en el nombre de Jesús. Estamos hablando hoy doctrinalmente si Jesús murió por muchos, como dice Mateo 26, o si murió por todos, todo ser humano en la tierra. Y nosotros creemos, predicamos y enseñamos que murió por todos, porque así el apóstol Juan lo dice. No lo digo yo. Murió por todos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga, dice amén, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 14. Dice la Escritura. Dice, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Uno murió por todos. Déjeme leérselo de esta versión, segunda de Corintios, capítulo 5. El versículo 14, y se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos. Que si uno murió por quién, otra vez, no por muchos. Por eso te dije, no se puede con una sola escritura. Que murió por todos. Otra vez, ahora el versículo 19, por favor, Juanito, segunda de Corintios 5, 19. Otra vez murió por todos el Señor. Pero mire cómo vamos a cerrar. Y cerramos con esto. Porque ciertamente Dios estaba en ¿quién? Oh, wow. Porque ciertamente Dios, D mayúscula, Dios estaba en Cristo, adentro de Cristo, reconciliando ¿a quién? Al mundo, así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra ¿de qué? De reconciliación. Esa es la palabra y el ministerio que nos ha dado, reconciliar al ser humano, porque Dios, dice la Escritura, en el versículo 19, es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo entero, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación. Amén. Dios estaba en Cristo. Ahí dice, adentro de Cristo en toda su plenitud, reconciliando a muchos. ¿O a quién? ¿Reconciliando a quién?
mundo. A todos. A todos. La sangre preciosa del Señor Jesucristo es para todo ser humano. Para judíos primeramente y también nosotros los gentiles. Para los rusos, africanos, mexicanos, de Venezuela, polacos, asiáticos, chinos, coreanos, que uno ni les entiende, pero Dios sí los entiende. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero. Entonces la pregunta ahora para cerrar, ¿Cristo Jesús murió por muchos o murió por todos? ¿Usted qué cree? Pregúntele a su vecino para cerrar ya. Pregúntele a su vecino, ¿tú qué crees? ¿Murió por todos o murió por muchos? Amén, por todos. Y eso nos ayuda a ser humildes y agradecidos. Porque no nos hace prepotentes. Si hay un pecado que le cae mal al Señor es la prepotencia, el orgullo, la vanidad. Mirando a la gente, no, es que tú no vas a ser sacerdote y rey, como dice la Escritura en Pedro. Es que nomás murió por muchos y yo soy uno de ellos. Yo soy una de ellas. No, Cristo murió también por el drogadicto, el homeless, el traicionero, el asesino. Si el apóstol Pablo, antes de convertirse, Saulo de Tarso, era asesino con la iglesia, dijo, y les digo con lágrimas, lo que hacía, lo hice en ignorancia. En el nombre de Jesucristo te bendigo y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje, este mensaje de la reconciliación, trayendo a las almas a Cristo, a los caminos, a todo ser humano. No importa quién es o de dónde venimos, porque algunos venimos de lo peor. ¿Verdad que sí? Oh, yes. Algunos venimos de lo peor. Que el Señor Jesucristo nos ayude a tener ese amor, porque Dios estaba en Cristo reconciliando a todo el mundo. Que Dios nos ayude a seguir hablando de Cristo, a ser prudentes, a ser luz, a saber escuchar a la gente, a ministrarles amor. Amén. Sembrar la semilla. Cierre sus ojos conmigo en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Sí, hermanos, es importante. It is very important for us to understand, and that's the title of the message. Did Christ die for many, or did He die for all? And here in San Diego, California, we believe that Jesus died for all, not only for some. And when we can understand that, that helps us to be humble and see souls with love, with truth, and with forgiveness. Sabiendo que en un tiempo tú y yo también estábamos perdidos en tinieblas y Dios nos alcanzó. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Dios bueno. Gracias por la administración en esta tarde, en esta noche, de tu presencia, de tu palabra. Gracias por limpiarnos y liberarnos con el poder de tu amor y con el poder de tu palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Y bendigo a todos los que están conectados en Facebook, en YouTube, en cualquier parte del mundo. Tú vas a ver un número en la pantalla si te quieres comunicar cualquier cosa del ministerio con el pastor y establecer coinonía. Puedes. If you have an English ministry and you want to start a great fellowship in holiness to the Lord, you can call the number and we can start a friendship to continue to preach the gospel of truth in all the world. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tocarnos,
por limpiarnos y liberarnos, por renovar nuestras mentes con tu palabra y verdad. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a todos los que están bajo mi voz, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en todos los aspectos, y los que no pudieron estar hoy, los bendigo. Ayúdanos, Padre, a comprender y realizar que tú, Señor Jesús, entregaste tu vida por todo el mundo, por todo ser humano. En el nombre de Jesucristo, danos más amor, Señor, y humildad. En el nombre de Jesús. Levanta tus dos manos, abre tus manos y recibe la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, cierra tus puños. Te bendigo en el nombre de Jesús, con el amor de Jehová, con el poder de la palabra, con nueva vida y con el ministerio de reconciliación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Se despide el pastor Marco Legorreta, de aquí de San Diego, California, de la iglesia y los ministerios Lluvia Tardía. Nos vemos pronto y estamos en contacto. God bless you. Dios te bendiga. In Jesus' name.